Buenos días. En la clase de hoy vamos a empezar por un paralelo. Vamos a hacer un paralelo entre lo que significa la teoría de control clásica y la teoría de control moderna. El objetivo de esta primera parte de la clase es que tengamos presente todo el tiempo las diferencias que pueden existir en la teoría de control clásica, que se basa en el uso de la función de transferencia, con respecto a la teoría de control moderna, que se basa fundamentalmente en la representación en el dominio del tiempo utilizando las variables de estado. Entonces, miremos algunos puntos de comparación entre lo que significaría la teoría de control clásica comparada con la teoría de control moderna. Eh, entonces, la primera diferencia, como ya lo mencioné, una está con base, utiliza para el modelamiento la función de transferencia, la otra las variables de estado. La función de transferencia, como hemos mencionado, está definida en el dominio de la frecuencia, es decir, utilizando la transformada de Laplace, mientras que la teoría de control moderna está definida en el dominio del tiempo. La teoría de control clásica se aplica a sistemas lineales invariantes en el tiempo, que es el centro de este curso. La teoría de control moderna y el uso de las variables de estado permiten modelar no solamente sistemas lineales invariantes en el tiempo, sino también sistemas no lineales. La teoría de control clásica tiene como restricción que las condiciones iniciales son iguales a cero, mientras que en la teoría de control moderna es posible tener el sistema en condiciones diferentes al reposo, es decir, con condiciones iniciales diferentes de cero. La teoría de control clásica se aplica a sistemas de una entrada y una salida, por las siglas single input, single output, mientras que los sistemas definidos en la teoría de control moderna pueden ser de múltiples entradas y de múltiples salidas. Desde el punto de vista de la definición, entonces la teoría de control clásica define la función de transferencia como esa relación que existe entre la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada con condiciones iniciales iguales a cero, es decir, partiendo del reposo. Mientras que la teoría de control moderna plantea ecuaciones en el dominio del tiempo y lo que propone es la mínima cantidad de ecuaciones diferenciales de primer orden que representan la dinámica completa del sistema. Para esto se utilizan dos elementos. Por un lado está la ecuación de estados. La ecuación de estados es una ecuación diferencial de primer orden de forma matricial. Entonces, aquí tenemos lo que se conoce como el vector de las primeras derivadas de los estados. Eso es igual a una matriz A de constantes multiplicada por el vector de estados, es un vector columna, más B, que es una matriz multiplicada por el vector U, que es el vector de entradas. Por otro lado está lo que se conoce como la ecuación de salidas. La ecuación de salidas Y es igual a una matriz C de constantes multiplicada por el mismo vector de estados más una matriz D multiplicada por un vector de entradas. Entonces, con este par de ecuaciones es posible en la teoría de control moderna plantear el modelo de sistemas dinámicos lineales y no lineales. Entonces vale la pena en este punto entender que como estamos trabajando y como estamos hablando de lo que significa el modelamiento de sistemas, en el curso nos vamos a enfocar en la primera parte
en lo relacionado al modelamiento utilizando la función de transferencia, mientras que un poco más adelante vamos a hablar de lo que significa modelar utilizando la representación mediante variables de estado. Bien, continuemos entonces con lo que significa la respuesta transitoria. Vamos a analizar inicialmente sistemas de primer orden, luego vamos a ver lo que significa la respuesta transitoria para sistemas de segundo orden. Entonces, para el caso de un sistema de primer orden, veamos el sistema más sencillo. Empecemos por un sistema RC. Entonces tengo la resistencia, tengo el condensador, cuyas impedancias serán R y 1 sobre CS. Tengo una fuente de tensión variable, BDS, y tengo una corriente que fluye por la malla, que sería IDS. Entonces vamos a plantear la salida del sistema como el voltaje en el condensador y la entrada será el voltaje B sub S, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, entonces vamos a tener una función de transferencia que relaciona la salida B sub C contra la entrada B. Si planteamos la ecuación de mallas, entonces podemos decir que el voltaje BDS será igual a las caídas de tensión en la malla, entonces tenemos R por IDS más B sub C. Si despejamos B sub C, o definimos B sub C en función de la corriente utilizando la ley de Ohm, entonces sabemos que B sub C será igual a I sub C por 1 sobre CS, lo que quiere decir que podemos despejar IDS. En este caso IDS es igual a CS por B sub C, y reemplazando ese IDS en la ecuación inicial, entonces lo que tenemos es que BDS es igual a R por C por S por B sub C más B sub C. Si factorizo B sub C a la derecha, entonces tengo que BDS es igual a B sub C, factor de RCS más 1, lo que quiere decir que puedo plantear la función de transferencia, que sería la relación entre B sub C y BDS, como eso es igual a 1 sobre RCS más 1. Pero recuerden que para este curso es muy importante que presentar las funciones de transferencia de forma mónica, lo que quiere decir que podemos multiplicar y dividir el denominador y el numerador del lado derecho de la ecuación de la función de transferencia por el coeficiente del término que define el orden del sistema. Entonces basta que multipliquemos por 1 sobre RC, tanto numerador como denominador, para tener la función de transferencia en forma mónica, que queda 1 sobre RC sobre S más 1 sobre RC. Recordemos que el denominador de la función de transferencia se conoce como polinomio característico. Fíjense que lo que tenemos es un sistema de primer orden que tiene como polinomio característico igual a S más 1 sobre RC. Y entonces si igualamos a 0 ese polinomio característico, entonces tenemos la ecuación característica que nos permite determinar los polos del sistema. Sabemos que las raíces de la ecuación característica son los polos del sistema y que podemos determinar múltiples características y vamos a definir gran parte del comportamiento del sistema en función de los polos. Entonces aquí empieza a notarse la importancia del denominador de la función de transferencia del sistema, que nos permite, mediante la ecuación característica, determinar los polos. Cuando vamos a hacer análisis, entonces empecemos con el proceso de análisis del sistema de primer orden y recordemos que esta va a ser la función de transferencia que vamos a utilizar como ejemplo. En este caso, desde el punto de vista de análisis, entonces igualemos el polinomio característico a 0 y con base en la ecuación característica despejemos los polos. En este caso lo que tenemos es un polo que está definido
como S igual a menos 1 sobre RC. Desde el punto de vista del valor que toma el polo, fijémonos que lo que tenemos es un polo real, porque tanto R como C toman valores reales. Entonces lo que vamos a tener es un polo real con valor negativo. Para representar ese polo real podemos utilizar un plano complejo. Entonces el plano complejo, considerando el hecho de que S es una variable compleja, es decir, S es una variable que tiene parte real y parte imaginaria, podemos definir el plano complejo como un plano que tiene en el eje horizontal el eje real y en el eje vertical el eje imaginario. Como el polo que acabamos de calcular es un polo que es puramente real, entonces se va a mover sobre el eje horizontal. En este caso ese polo toma el valor menos 1 sobre RC y está sobre el eje real pues porque no tiene parte imaginaria. Si tuviera parte imaginaria pues estaría ubicado en alguna otra parte, en alguno de los cuadrantes del plano complejo. Entonces el polo estará ubicado en este punto y vamos a utilizar una X para definir la ubicación del polo. Entonces el polo se encuentra en menos 1 sobre RC. Obtener los polos del sistema y poder ubicarlos sobre el plano complejo nos brinda algunas herramientas de análisis. Es posible que podamos empezar a sacar algunas conclusiones. Aunque todavía no hemos hablado de lo que significa la estabilidad, que resulta ser una de esas características muy importantes de los sistemas dinámicos, resulta que podemos definir la estabilidad de un sistema en función de la ubicación de los polos del mismo. Un poco más adelante vamos a definir más concretamente lo que es estabilidad, pero de entrada, por ahora podemos decir que un sistema dinámico es estable si todos los polos se encuentran en el semiplano complejo izquierdo abierto. Eso de abierto significa que no se incluye el eje imaginario. Quiere decir que si estamos en el plano complejo, si los polos se encuentran a la izquierda del eje imaginario y en ningún caso sobre el eje imaginario, es decir, en esta región, entonces podemos decir a ciencia cierta que el sistema será estable. En este caso, para este sistema de primer orden, y de hecho para cualquier sistema de primer orden cuyos polos se encuentren ubicados a la izquierda del eje imaginario, en este caso pues tanto R como C tomarán valores reales y en todo caso siempre serán positivos, por lo tanto el polo siempre estará a la izquierda del eje imaginario. Por lo tanto, para un sistema RC vamos a tener siempre un sistema que va a resultar ser estable. Sigamos analizando. Para analizar el comportamiento de un sistema de primer orden, enfoquémonos en lo que significa la respuesta de ese sistema de primer orden a un escalón unitario y a una rampa unitaria. Empecemos por el escalón. Entonces, partiendo de la función de transferencia que teníamos, el denominador del lado izquierdo, que era BDS, lo pasamos a la derecha. Recuerden que ese denominador corresponde a la entrada del sistema. Entonces, lo que vamos a plantear a continuación es para una entrada escalón y para una entrada rampa, que serán los valores que tome BDS, ¿cómo será B sub C? Fíjense que aquí estamos en el dominio de la frecuencia. B sub C, o la respuesta asociada a ese sistema de primer orden, va a ser la respuesta en función del tiempo. La respuesta transitoria es una representación en función del tiempo de cómo se comporta la salida del sistema ante una entrada específica. Como esta función de transferencia está en el dominio de la frecuencia, entonces el objetivo de esta parte del análisis será encontrar cuánto vale B sub C de t
partiendo de esta función de transferencia que está en el dominio de la frecuencia, lo que quiere decir que vamos a tener que aplicar la transformada inversa de Laplace y le vamos a aplicar entonces una entrada escalón que recuerden que el escalón en el dominio de la frecuencia es 1 sobre s y una rampa también en el dominio de la frecuencia es 1 sobre s cuadrado, lo que quiere decir que vamos a reemplazar para el caso inicialmente del escalón b de s lo vamos a hacer 1 sobre s. Entonces en este proceso lo que hacemos es que b sub c es igual a 1 sobre rc sobre s más 1 sobre rc multiplicado por la entrada escalón que es 1 sobre s. Esta expresión, fíjense que lo que tiene es un denominador con un par de términos de primer orden. Para resolver o para obtener la respuesta del sistema en función del tiempo, necesito aplicar la transformada inversa de Laplace y para esto debo aplicar alguno de los procedimientos de la transformada inversa. En este caso, cuando tengo un sistema cuyo denominador está compuesto por un par de términos de primer orden, pues puedo aplicar expansión en fracciones parciales. La expansión en fracciones parciales básicamente me permite obtener una suma de esos términos que tienen denominadores de primer orden. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el valor de A y B. Para eso, pues hacemos las operaciones correspondientes para el cálculo de A y B asociadas al procedimiento del cálculo de la expansión en fracciones parciales. En este caso, pues lo que obtenemos es que A vale 1 y B vale menos 1. Por lo tanto, la expansión en fracciones parciales de esta expresión me permite obtener la expresión que aparece aquí, que dice que el voltaje en el condensador es 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 sobre RC. Recordemos que la transformada inversa de Laplace de una suma es igual a la suma de las transformadas de Laplace y la transformada, y para el caso de la transformada inversa, pues será la suma de las transformadas inversas. Entonces, en este caso, el voltaje en el condensador será la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S, que es 1, menos la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1 sobre RC, que es E a la menos 1 sobre tau. Si definimos tau como R por C, entonces menos 1 sobre tau por T. Entonces lo que tenemos es que el voltaje del condensador en función del tiempo, que es la respuesta del sistema a la entrada de escalón, será 1 menos E a la menos 1 sobre tau por T. Dijimos que tau es igual a RC y es lo que vamos a conocer como la constante de tiempo del sistema RC. El producto de la resistencia por el condensador será la constante de tiempo. Desde el punto de vista de la definición de una constante de tiempo, también podemos decir que la constante de tiempo corresponde al inverso de la parte real en este caso, del polo del sistema. Recuerden que el polo, dijimos por aquí arriba, que es menos 1 sobre RC, entonces el inverso de eso será RC, que será entonces la constante de tiempo de ese sistema de primer orden. Considerando una respuesta de este tipo, entonces obtengamos una gráfica, que sería la gráfica que aparece aquí, en función de la cantidad de constantes de tiempo. Para esa expresión, entonces vamos a ir haciendo que t tome el valor de una constante de tiempo, que aparece en esta parte de la gráfica, o dos constantes de tiempo, o tres constantes de tiempo, y veamos qué valor toma la salida del sistema ante una entrada de escalón. La línea punteada muestra en 1 el valor de la entrada de escalón. Entonces, en esta condición, cuando t es igual a tau, entonces en esta expresión de acá, si t es igual a tau, tengo 1 sobre tau por tau, que me da 1. Entonces,
este término toma el valor de E a la menos 1 y E a la menos 1 es 0.36. Como el voltaje de salida del condensador es 1 menos ese valor, entonces el voltaje será 0.64 cuando haya transcurrido una constante de tiempo, que sería este valor de acá. En 1 tau tendremos 0.64. En 2 tau lo que tengo es E a la menos 2, que es 0.14, por lo tanto el voltaje en el condensador será 0.86. En 2 tau estaré por aquí, que es 0.86. Luego, en 3 tau tendré E a la menos 3, que es igual a 0.05, lo que quiere decir que el voltaje del condensador será 0.95. Ahí habrá aumentado el 95% del valor final. Si sigo y digo que T sea igual a 4 tau, entonces tengo E a la menos 4, que es 0.02. En ese caso el voltaje en el condensador será 0.98. Hasta este punto, entonces habrá incrementado hasta el 98%. Si seguimos aumentando el tiempo, entonces a medida que aumenten las constantes de tiempo, se va a ir acercando cada vez más a llegar a la referencia del escalón. Esa es entonces la respuesta ante una entrada a escalón de ese sistema de primer orden. Entonces, desde el punto de vista de la señal de error, entonces imagínense que tenemos, recuerden que el error resulta ser la diferencia entre una señal de referencia y una salida. Entonces, si yo aplico RDT, que es la referencia siendo RDT el escalón, fíjense que en ese caso RDT vale 1 para todo T mayor o mayor o igual a 0. Entonces, desde el punto de vista del error, el error va a ir disminuyendo a medida que la salida va aumentando. Si R de t vale 1, entonces al comienzo, cuando t vale 0, entonces la diferencia entre R de t, que es 1, menos Y de t, que es 0, será del 100%. En una constante de tiempo, entonces R de t sigue siendo 1, pero la salida estará en 0.64, ¿no es cierto? Entonces, el error entre esas dos será la diferencia. En este caso tendríamos 0.36, sería el error correspondiente. Entonces, así sucesivamente podemos ir identificando el error. Resulta, para el caso en el que han pasado 3 constantes de tiempo y 4 constantes de tiempo, entonces lo que vamos a tener es un error del 5% para el caso de las 3 constantes de tiempo, y cuando han pasado 4 constantes de tiempo vamos a tener un error del 2%, que ya resulta ser un error muy bajo. Pues resulta que se utiliza para determinar un parámetro del cual vamos a hablar a continuación, que es la finalización del periodo transitorio o el tiempo de establecimiento. Se usa un criterio de error basado en esa condición de el 5% de error o el 2% de error, dependiendo de si han transcurrido 3 constantes de tiempo o 4 constantes de tiempo respectivamente. Es decir, nosotros podemos decir que la respuesta del sistema tarda un tiempo específico cuando llega a un error del 2% y se queda allí, o cuánto tiempo tarda en llegar a un error del 5%. Desde el punto de vista de la definición de los errores del 2 y el 5%, es posible determinar cuándo el sistema pasa del estado transitorio al estado estacionario. El estado transitorio es ese periodo de tiempo desde que arranca la respuesta en 0
hasta aproximarse suficientemente a la referencia. En ese instante, dependiendo del criterio del 2% o el 5%, se podrá decir que el sistema entra en estado estacionario. Es decir, que si uno utiliza el criterio del 5%, uno puede decir que un sistema de primer orden llega a estado estacionario en 3 constantes de tiempo. Si uno utiliza el criterio del 2% de error, entonces uno puede decir que el sistema de primer orden llega a estado estacionario después de transcurridas 4 constantes de tiempo. Entonces ese es un criterio que vamos a empezar a manejar para definir el instante en el cual el sistema pasa de estar en esa transición entre el instante inicial y una aproximación suficientemente buena con respecto a la referencia, bien sea del 5% o del 2%. Desde el punto de vista matemático, uno podría hablar de lo que ocurre en el instante de tiempo t tendiendo a infinito. Podríamos asociar esa definición de t tendiendo a infinito como que ha pasado una suficiente cantidad de tiempo. Cuando ha pasado un tiempo suficientemente grande, entonces en este caso uno puede decir que la salida en estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito, es decir, cuando ha pasado un tiempo suficientemente grande de la salida y de t. En ese caso podremos definir que el sistema está en estado estacionario, la salida está en estado estacionario, bien sea utilizando el criterio del 5% o del 2%, al decir que la respuesta del sistema crece y se mete en una banda de más o menos 5% de error con respecto a la referencia, entonces ahí habrá transcurrido un tiempo suficiente para decir que el sistema entró en estado estacionario, un tiempo suficientemente grande. Por otro lado, si utilizamos el criterio del 2%, entonces cuando la salida llegue y se meta en una banda de más o menos 2% con respecto a la señal de referencia, que en este caso es un escalón, podremos decir que el sistema está en estado estacionario cuando ingrese en esa banda y no vuelva a salir. Eso ocurrirá para un sistema de primer orden pues a las 4 constantes de tiempo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa con la respuesta a la rampa? Entonces vamos a utilizar el mismo procedimiento. En este caso, pues la entrada que es una rampa, eso es igual a 1 sobre s cuadrado. Eso se cumple para todo tiempo t. Perdón, es equivalente a decir b de t igual a t para todo tiempo t mayor o igual a 0. Es decir, tenemos una rampa en el tiempo que es equivalente a 1 sobre s cuadrado en el dominio de la frecuencia. Para obtener la respuesta del sistema, entonces ya sabemos que la respuesta del sistema básicamente es cómo es la salida en función del tiempo con respecto a una entrada específica. Entonces apliquemos esa entrada, que es igual a 1 sobre s cuadrado en el dominio de la frecuencia, apliquémosla a la función de transferencia. De manera que, si utilizamos expansión en fracciones parciales, aquí lo que vamos a tener es la suma de 3 términos, cuyos numeradores son a, b y c. Después de aplicar el procedimiento, por favor, repasen la manera en la que se obtiene la expansión en fracciones parciales. Obtenemos que a vale 1, en este caso b vale menos tau, y finalmente c vale tau. Repasen procedimientos para calcular la expansión en fracciones parciales de términos en los que tenemos en el denominador un término de primer orden y un término de segundo orden, o con multiplicidad en el denominador. Entonces, con base en esto, lo que tenemos es que el voltaje V sub C de S es igual a 1 sobre S cuadrado menos tau sobre S más tau sobre S más 1 sobre tau.
Si uno aplica la transformada inversa de Laplace de esta suma, entonces lo que va a tener es la suma de las transformadas inversas de Laplace, que para el primer término 1 sobre s cuadrado es t. Entonces tenemos menos tau sobre s, que es igual a tau, más tau, que está aquí, multiplicando a el término 1 sobre s más 1 sobre tau, que es igual a e a la menos 1 sobre tau por t. Entonces, lo que tenemos es la expresión en el dominio del tiempo que representa el voltaje de salida, que es el voltaje en el condensador, que es igual a T menos tau más tau por E a la menos T sobre tau por tau. Entonces, lo que hicimos fue aplicar una entrada que en el dominio del tiempo es una rampa. Eso genera, con base en el error, si vemos el error pues como la diferencia entre la referencia, que es una rampa, y la salida y de t, que en este caso sería el voltaje en el condensador, lo que tenemos es que el error es igual a r de t, que es t, menos la respuesta del sistema, que es t, menos tau más tau por e a la menos t sobre tau por t. Al hacer las operaciones, pues lo que queda es tau multiplicado por 1 menos e a la menos 1 sobre tau por t. Si lo que queremos es entonces conocer el error después de un tiempo suficientemente largo, que es lo que definimos como el error de estado estacionario, entonces desde el punto de vista matemático lo que podemos decir es que el error de estado estacionario es igual al límite cuando t tiende a infinito, es decir, cuando ha pasado un tiempo suficientemente largo, de el error en función del tiempo. Lo que quiere decir que si calculamos ese límite para el caso en el que e de t es la expresión que está un poco más arriba, entonces lo que tenemos es el límite de tau por 1 menos e a la menos 1 sobre tau por t, que es igual a tau básicamente porque el segundo término dentro del paréntesis vale 0. Cuando t tiende a infinito, fíjense que lo que tenemos es una exponencial decreciente que tiende a 0 a medida que el tiempo aumenta. Entonces, este término de aquí se hace 0, lo que quiere decir que al evaluar el límite lo que tengo es tau por 1, que es igual a tau. Desde el punto de vista de la interpretación, pues básicamente lo que estamos diciendo es, si yo tengo la respuesta en función del tiempo a una entrada rampa, que es la que aparece pues acá, entonces el error de estado estacionario, básicamente la diferencia entre la referencia y la salida, tomará un valor que resulta ser constante. Tau es una constante, depende en este caso del valor de R y C. Entonces, si tenemos una constante tau que es pequeña, lo que vamos a tener es, en un tiempo suficientemente largo, vamos a tener una diferencia que es constante. La línea de salida, que sería la línea de abajo, va a resultar ser paralela a la referencia, que sería la línea de arriba, y esa diferencia será constante o permanecerá constante a medida que el tiempo aumenta. Esa constante entonces depende de tau. Si tenemos una constante de tiempo que es larga, la diferencia será grande, mientras que si tenemos una constante de tiempo que es pequeña, entonces tendremos un par de líneas paralelas a medida que pasa el tiempo, que estarán separadas por una distancia corta. Esa distancia depende entonces de la constante tau. Entonces lo que vamos a tener es un error en estado estacionario que es constante, que depende de qué ocurre inmediatamente después de que pasa el periodo transitorio. Entonces recuerden que el periodo transitorio es ese proceso en el cual la salida llega a algún valor, que sería más o menos por acá, en el instante en el que la diferencia entre la referencia y la salida se hacen constantes.
entonces habrá finalizado el periodo transitorio que ocurre más o menos en esta parte de la respuesta y de ahí en adelante tendremos la respuesta en estado estacionario. Aunque la referencia está variando con el tiempo, pues la salida la va siguiendo de manera paralela, entonces a partir de ahí tendremos el estado estacionario. Bien, pero entonces de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Fíjense que hemos visto y hemos planteado unas relaciones entre la respuesta escalón por un lado y la respuesta a la rampa por el otro. Pero resulta que desde el punto de vista de la definición, el escalón es la derivada de la rampa. Además, el impulso es la derivada del escalón. Eso quiere decir, y se cumple para sistemas lineales invariantes en el tiempo, que nosotros podemos calcular la derivada de la respuesta al escalón para obtener la respuesta al impulso. Entonces, fíjense que inicialmente aquí tenemos la respuesta a la rampa. Si derivo la respuesta a la rampa, entonces lo que obtengo es la misma expresión que obtuve como respuesta al escalón. ¿No es cierto? Si vuelvo a derivar, entonces al derivar la respuesta al escalón, entonces voy a obtener la respuesta al impulso. En general, lo que podemos decir es que para determinar la respuesta de un sistema lineal a una entrada derivada, basta con derivar la respuesta del sistema dinámico a la entrada original. Es decir, para encontrar la respuesta al escalón unitario, basta con derivar la respuesta a la rampa. Y para encontrar la respuesta al impulso, basta con derivar la respuesta al escalón. Entonces, hagamos lo que hemos planteado. Tenemos B sub C punto, que es la derivada de la respuesta a la rampa, que sería el escalón. Entonces volvamos a derivar. En este caso, B sub C 2 puntos es igual a 1 sobre tau por E a la menos 1 sobre tau por T, que resulta ser la respuesta al impulso del sistema. Esta respuesta al impulso, fíjense que podemos calcular para esa respuesta la transformada de Laplace. ¿Cómo es la transformada de Laplace de esta expresión? Es 1 sobre tau y para el término E a la menos 1 sobre tau por T, pues tenemos S más 1 sobre tau. Comparen esto con la función de transferencia del sistema. Pues no es casualidad que la transformada de Laplace de la respuesta a impulso de un sistema sea la función de transferencia del sistema. Nosotros podemos conocer el comportamiento de un sistema si le aplicamos un impulso, porque al aplicarle el impulso vamos a apreciar cómo se comporta la función de transferencia de ese sistema, conociendo entonces la función de transferencia del sistema, que recuerden que es un reflejo directo de el comportamiento propio del sistema independientemente de la entrada que se aplique, ¿no es cierto? Bien, hablemos entonces de sistemas de segundo orden. Cuando hablamos de sistemas de segundo orden, entonces a lo que nos referimos es a sistemas que tienen una función de transferencia que se relaciona con una forma canónica o una forma estándar de este tipo. Lo que tenemos es YDS sobre RDS, que es la relación de la salida con respecto a la entrada. Tiene un denominador de segundo orden que en general puede expresarse como S cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. En general se toma ese numerador también como una constante que puede ser igual a el término independiente de ese polinomio, pero igual podría no serlo y no por eso deja de ser de una representación de un sistema de segundo orden.
Recuerden que el orden del sistema se asocia a el exponente o el término de mayor exponente en el denominador, es decir, en el polinomio característico de la función de transferencia. En este caso, desde el punto de vista general, utilizamos los términos zeta, también conocido como factor de amortiguamiento, y omega n, también conocido como frecuencia de oscilación o frecuencia natural del sistema, ¿no es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, un sistema que tiene como polinomio característico s cuadrado más 3s más 2, para este ejemplo, simplemente estamos planteando un polinomio característico cualquiera. Podemos relacionar la definición de la forma canónica a esos factores omega n o frecuencia natural y zeta o factor de amortiguamiento, de manera tal que para ese polinomio característico fijémonos que lo que hemos dicho es que el término independiente corresponde a omega n cuadrado, que es igual a 2, y por otro lado tenemos 3, que es el coeficiente de s, sería igual a 2 zeta omega n. En ese orden de ideas, entonces podemos calcular y determinar tanto la frecuencia natural, básicamente en este caso la frecuencia natural sería la raíz de 2, ¿cierto? Más menos raíz de 2. Y conociendo la frecuencia natural, puedo conocer el factor de amortiguamiento. Aquí aparece el factor de amortiguamiento que se puede despejar y de esa forma calcular, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del cálculo de los polos del sistema, recuerden que los polos resultan ser las raíces de la ecuación característica. Si yo igualo el denominador de la función de transferencia, lo igualo a 0, entonces yo puedo solucionar esa ecuación de segundo orden que tendrá una forma de este tipo, utilizando la definición de la ecuación cuadrática, que es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, utilizando la definición de esta ecuación característica, lo que voy a tener es que voy a tener un par de raíces, S12, que es igual a menos b, que sería menos 2 zeta omega n, más menos la raíz cuadrada de 2 zeta omega n al cuadrado menos 4 multiplicado por a, que vale 1. Tenemos una función de transferencia en forma mónica, multiplicado por omega n cuadrado dividido sobre 2a, que como por ser mónica, pues se queda como 2, ¿no es cierto? Haciendo las operaciones, entonces hay algunos términos se eliminan y lo que me queda es menos zeta omega n más menos omega n por la raíz cuadrada de zeta cuadrado menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esa expresión relacionada para los dos polos del sistema de segundo orden y vamos a hacer un análisis de qué pasa con los polos del sistema, cuáles son los casos posibles, partiendo del hecho de inicialmente una restricción, y es que la frecuencia natural de un sistema resulta ser una variable positiva. La frecuencia en ingeniería está definida con un valor positivo, aunque a veces se utilizan valores negativos, son en términos generales para comprender lo que pasa desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico las frecuencias naturales son magnitudes positivas. Entonces, partiendo de ese hecho, que omega n es positivo, vamos a darle valores a zeta y con base en diferentes valores de zeta vamos a determinar la manera en la que los polos van a cambiar de ubicación en el plano complejo, y al cambiar de ubicación en el plano complejo podremos asociar esos cambios de ubicación en el plano complejo con diferentes comportamientos de sistemas de segundo orden genéricos. Entonces,
vamos a utilizar esta expresión que hay acá, que define la ubicación o los valores de los polos del sistema, las dos raíces de la ecuación característica. Vamos a ir dando entonces valores a zeta. Entonces, para el primer caso, en el que zeta es negativo. Si zeta es negativo y nos enfocamos en esta ecuación, entonces fíjense que si zeta es negativo, partiendo del hecho de que omega n es positivo, con zeta negativo este término será positivo. Y aquí pues lo que tendremos es, como está al cuadrado, pues esto va a ser un término positivo que puede tomar valores menores a 1 o mayores a 1, pero como sea, por lo menos debido a este término vamos a tener por lo menos un polo con parte real positiva. Recuerden que desde el punto de vista de la definición, lo que hemos dicho es que si tenemos polos en el semiplano complejo derecho, si por lo menos tenemos un polo con parte real positiva, entonces el sistema va a ser inestable. Entonces fíjense que aquí pusimos como ejemplo un sistema de segundo orden con zeta menor que 0, entonces vamos a tener por lo menos un polo en el semiplano complejo derecho y por lo tanto el sistema va a tener un comportamiento inestable. Bien, veamos el siguiente caso. Para el caso en el que zeta vale 0. Si zeta vale 0, entonces este término valdrá 0. Si este vale 0, entonces aquí lo que tenemos es raíz de menos 1, es decir, tenemos las raíces más menos j omega n, básicamente son un par de raíces imaginarias. Lo que tenemos son un par de polos imaginarios, miremoslos en el plano complejo. Entonces voy a tener, si este es el eje imaginario y este es el eje real, entonces voy a tener un polo por aquí en j omega n, voy a tener un polo por acá en menos j omega n, un par de polos imaginarios. Cuando uno tiene dos polos imaginarios, uno tiene lo que se conoce como un sistema oscilatorio o marginalmente estable. Es decir, al aplicarle una entrada a escalón, la respuesta va a ser una oscilación permanente cuya amplitud ni crece ni decrece. Simplemente vamos a tener una oscilación continua, una respuesta periódica. Esto se asocia al hecho de tener zeta igual a 0. Para el caso en el que zeta vale 1, entonces si zeta es 1, aquí lo que tenemos es menos omega n más menos. Entonces si zeta vale 1, aquí este término vale 1, menos 1 da 0, lo que quiere decir que este término desaparece. Lo que vamos a tener es un par de raíces con dos polos iguales, que van a tener el mismo valor, que en ese caso va a ser menos omega n. Ambos van a tener parte real negativa, considerando el hecho de que omega n es positivo, entonces menos omega n será negativo. Y si tenemos un par de polos en el semiplano complejo izquierdo abierto, vamos a decir que el sistema es estable. Este es el caso que conocemos como sistema críticamente amortiguado. Lo que vamos a tener entonces es, por ejemplo, para zeta mayor que 1, un polo por aquí, que está a la izquierda del eje imaginario, otro polo, estamos hablando de zeta igual a 1, vamos a tener un par de polos ubicados en el mismo lugar, que se asocia a un sistema críticamente amortiguado. El caso en el que zeta es mayor que 1, entonces para zeta mayor que 1, este término resulta ser negativo, menos omega n. Aquí, siendo zeta mayor que 1, entonces lo que vamos a tener es una raíz positiva. En este caso tengo un término que es negativo sumado o restado con otro término que resulta ser un par de polos diferentes.
con parte real negativa. Este es el caso que estaba mostrando hace un momento. Entonces, lo que tenemos es un sistema estable, porque tiene un par de polos con parte real negativa que resultan ser diferentes y que se conoce como un sistema sobreamortiguado. Este sí es el caso en el que θ es mayor que 1, tengo un polo por aquí, un polo por acá, por ejemplo. Entonces, este par de polos caracterizan el comportamiento de un sistema sobreamortiguado. Los dos polos están en el semiplano complejo izquierdo abierto. Para finalizar, tenemos el caso en el que θ está entre 0 y 1. En el caso en el que θ está entre 0 y 1, eso da origen a un sistema estable, conocido como sistema subamortiguado, que tiene un par de polos complejos conjugados. Es decir, voy a tener, en este caso, voy a tener un par de polos, este que está por acá, este que está por acá, son polos con parte real negativa. Esta sería la parte real del polo, que sería menos θ. Luego tenemos la parte imaginaria, que en este caso sería menos esta expresión que aparece acá, menos j omega n por la raíz de 1 menos θ cuadrado. Si le damos el nombre de sigma a θ omega n, entonces lo que vamos a tener es que tenemos los polos con parte real menos θ omega n, y si decimos que omega d es igual a omega n por la raíz de 1 menos θ cuadrado, que es esta expresión que multiplica a j, entonces lo que vamos a tener es menos j omega d como parte imaginaria de esos polos para el caso en el que θ está entre 0 y 1, es decir, para sistemas subamortiguados. Entonces, como les estaba mostrando, para un sistema con polos complejos conjugados, pues vamos a tener un polo por aquí, otro polo por acá, que tiene parte real menos sigma y parte imaginaria j omega d para este y menos j omega d para este otro. Entonces, allí tenemos todos los casos posibles asociados a los valores de θ, partiendo del hecho que la frecuencia resulta ser una frecuencia positiva. Aquí vale la pena preguntarse, y entonces, ¿cómo será la respuesta al escalón unitario en cada uno de los casos? Vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces, para el caso en el que θ es negativo, es decir, si tenemos por lo menos un polo en el lado derecho, lo que vamos a tener es, para una entrada constante, como una entrada de escalón, vamos a tener una salida que crece de manera indefinida. Para el caso de un sistema oscilatorio en el que tenemos un par de polos sobre el eje imaginario, ya dijimos que ante una entrada constante como un escalón, entonces vamos a tener una salida que oscila en función del tiempo y esa oscilación ni crece ni decrece. Para el caso en el que tenemos los polos en el semiplano complejo izquierdo, sí vamos a tener respuestas amortiguadas. Entonces, en el caso en el que θ vale 1, una respuesta críticamente amortiguada, entonces ante un escalón unitario vamos a tener una respuesta que crece y se aproxima a la referencia, parecida a la respuesta de un sistema de primer orden. Más o menos parecido será la respuesta de un sistema sobreamortiguado, pero será más lenta. Un sistema sobreamortiguado pues tendrá una respuesta que, comparada con una respuesta de un sistema críticamente amortiguado, se demorará más en aproximarse a esa entrada de referencia. Si tengo un escalón, va a crecer y se va a aproximar al escalón sin oscilación, que precisamente es el caso de la respuesta subamortiguada. Cuando tengo polos complejos conjugados y aplico una entrada a escalón, la salida va a ser una respuesta que va a tener una oscilación en el periodo transitorio que va a ser amortiguada, que va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Resulta entonces que vamos a enfocarnos en analizar cómo es el comportamiento de los sistemas subamortiguados, aquellos cuya factor de amortiguamiento θ está entre 0 y 1.
Entonces, para este caso, en el que tenemos cita entre 0 y 1, que se conoce como sistemas subamortiguados, pues básicamente lo que vamos a tener es una función de transferencia de este tipo. Entonces, yo creo que podemos dejar así por el día de hoy. Vamos a analizar entonces en la próxima clase lo correspondiente a cómo sería entonces el comportamiento de sistemas subamortiguados, es decir, para aquellos en los que el zeta está entre 0 y 1. Vamos a analizar cómo es esa respuesta transitoria oscilatoria que es amortiguada a medida que el tiempo pasa. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.